Hola dibujantes, bienvenidos a vuestro canal de dibujo. Hoy os traigo un vídeo súper especial en el que por primera vez voy a colaborar en un vídeo con un artista, en este caso con Alison Rodríguez, que me ha dejado este estupendísimo dibujo con estas increíbles tintas, que ha sido galardonado con el DeviantArt semanal como obra destacada. Y le he pedido permiso y nos ha dado permiso para subir el vídeo trabajando sobre sus tintas. Estoy súper emocionado porque os voy a enseñar cómo podemos transformar esto en esto. Así que bienvenidos a la galería del Tito Hood y hoy os enseño a colorear cómic americano. Empezamos. Bueno, como veréis, el dibujo es de los Wildcats, que es una serie de cómics que creó Jim Lee, un dibujante estadounidense en la época de los 90. Se unieron varios dibujantes que salieron de la Marvel, que eran buque insignia de la época, como Jim Lee, Todd McFarlane o, bueno, Rod Liefeld. Y otros como Eric Larsen y demás. Y bueno, Jim Lee creó esta serie Wildcats, y en la época de los 90 se empezó a utilizar el coloreado digital. Bueno, como veréis, el tema de los brillos y demás no se empezó a utilizar hasta esta época. Aunque veáis que os estoy mostrando el vídeo en la Ollón, realmente todo este proceso de coloreado se ha hecho con el iPad 8. Exclusivamente con el iPad 8. Lo primero que he hecho es abrir un documento en modo cómic y le he dado a grabación en tiempo acelerado para poder grabar el timelapse de todo lo que he estado haciendo. Una vez hemos descargado nuestro documento, lo que vamos a hacer es importar en archivo, importar desde imágenes en el ordenador o desde fototeca en el iPad. Vamos a importar nuestras tintas y la vamos a colocar en una de nuestras capas. Le vamos a ir a capa, a rasterizar, luego nos iremos a edición y le vamos a dar a convertir luminosidad a opacidad. Como veréis, yo esta acción ya la tengo hecha. Entonces tendremos nuestras tintas y si quitamos el fondo del papel vamos a ver que se va a quedar todo en modo transparente, es decir, vamos a tener nuestras líneas negras listas para empezar a colorear. Una vez tenemos nuestras líneas limpias, lo que vamos a hacer es bajar la opacidad de la capa de las líneas y lo que vamos a hacer es colorear cada uno de los personajes principales con una tonalidad de gris. Para seleccionar las distintas partes le vamos a dar a la tecla mayúsculas y vamos a ir seleccionando, añadiendo a la selección cada uno de los contornos que hemos realizado. Para utilizar la letra mayúscula en nuestro iPad, lo que vamos a hacer es desplazar hacia la izquierda este menú y darle a la tecla mayúscula e ir seleccionando con la varita mágica. Una vez hemos seleccionado por entero a nuestro personaje, nos vamos a ir a seleccionar y vamos a darle a almacenar área de selección. Una vez hayamos almacenado nuestra selección, nos va a salir una nueva capa en la cual vamos a tener nuestra selección lista para cuando nosotros lo necesitemos. Esta misma acción la vamos a hacer con cada uno de los personajes, incluidos los alienígenas del fondo. Así tendremos 1, 2, 3, 4 y 5 selecciones a nuestra disposición para empezar a colorear. Una vez tengamos todas nuestras selecciones hechas, las vamos a guardar en una carpeta. Abriremos aquí una carpeta y guardaremos todas las capas de selección en una misma carpeta. Una vez hayamos guardado todas nuestras áreas de selección y la tengamos en nuestra carpeta, os aparecerá algo parecido a esto. Y simplemente tendremos que pulsar 2 veces para seleccionar el personaje que queramos. O para seleccionar si queremos los efectos especiales, el personaje que está en primer plano, cualquiera de ellos. Y si queremos seleccionar todos a la vez, simplemente con la tecla mayúsculas, como os he dicho antes, iremos pinchando 2 veces en cada una de las selecciones. Y ya tendríamos seleccionado todo. Como veréis, he hecho un fondo muy sencillo con tonos azules y rosados en la parte de abajo. Y para realizar las estrellas simplemente he cogido la herramienta del aerógrafo en su modo gotas y le he dado unos toques para que parezcan estrellas.
El siguiente paso que vamos a hacer es colorear en colores planos. Como veréis, he coloreado de rosa los efectos especiales y cada uno de los personajes en sus tonos originales. Para ello me he tenido que documentar en Google y ver que los trajes concuerden con los colores originales del cómic. Este sería el aspecto que tendría nuestro coloreado con nuestro fondo y con los colores planos. Para realizar las sombras, como siempre, he utilizado capas en modo multiplicar. En este caso he utilizado dos capas superpuestas en modo multiplicar. Una haciendo un degradado un poco más genérico con el aerógrafo a los personajes que están en el fondo, y otra con unas sombras más duras y más precisas en todos los personajes de forma global. Para ello he utilizado la plumilla, y para realizar determinados degradados con la herramienta lazo, sencillamente trazamos la zona a la que queremos dar volumen, y con la herramienta aerógrafo en su modo suave aplicamos suavemente determinados toquecitos para crear este efecto de volumen. Como siempre, utilizo tonos rojizos y bajo la opacidad de la capa multiplicar. Para las iluminaciones, como os digo siempre, las primeras capas son para oscurecer, y a partir de la capa llamada aclarar empiezan todas las capas que utilizaremos para dar nuestras luces hasta luz focal. En este caso he querido diferenciar los planos, y para ello he seleccionado el personaje principal, que es este de aquí, que se llama Spartan. He cogido su selección y le he dado a seleccionar, y luego invertir área seleccionada, y le he dado un efecto de resplandor que afecta al resto de personajes. Con esto he logrado separar en planos a los personajes que están detrás y al personaje principal de Spartan. Para acentuar la separación de planos, he creado una capa en modo trama y le he bajado la opacidad. Y en tonos rosados he separado a estos tres personajes del plano principal, que es el personaje de Spartan. Y he utilizado esa misma técnica para separar a los alienígenas de la parte superior, y en lugar de utilizar un tono rosado he utilizado un tono azul que concuerda con la parte de cielo estrellado espacial, y así crea un contraste entre azules y rosados. Como veía que no era suficiente separación, he creado una capa en modo normal y he coloreado sobre las cintas de Allison en tonos casi blancos para separar más aún al personaje principal de los tres que están detrás de él. Para crear una iluminación que sale desde los superpoderes que están utilizando nuestros héroes, he creado una capa en luz fuerte y le he bajado la opacidad al 63%, y también he coloreado sobre el dibujo de Allison. Como veréis, he creado una fuente de luz que viene desde los puños de Spartan y afecta a sus bíceps y a su pecho. Para separar estos dos personajes de he creado una capa en modo multiplicar y he aplicado un tono más oscuro a este personaje de arriba, y a estos dos les he creado una sombra que viene desde abajo para acentuar el volumen y la tridimensionalidad en el coloreado. Para crear los efectos especiales de superpoderes he creado una capa en modo añadir brillo, y en el 100% con el aerógrafo he dado pequeños toques a estas zonas, consiguiendo el efecto deseado. También he resaltado en los alienígenas determinadas zonas para darle cierta iluminación desde la parte de arriba. Bueno, ya queda poco, simplemente he bajado en formato PNG el título de Wildcats y lo he incluido en nuestra ilustración. Y acto seguido he puesto en modo sobreexponer lineal una capa en tonos anaranjados al 41% para bajar un poco el brillo de toda la ilustración en general. Y después he añadido en nueva capa de corrección, dos capas en las cuales he bajado un poco la saturación, y en la otra he jugado un poco con el cambio de colores en la ilustración de manera global. Lo bueno de estas capas
es que para hacer este tipo de cambios no tenemos que fusionar todas las capas que hay abajo. Bueno, y este sería nuestro resultado final. Creo que cualquiera de vosotros puede aplicar estos trucos para colorear sus cómics. Bueno, no me puedo ir sin recomendaros Clip Studio. Para mí es una aplicación súper versátil. La puedo utilizar en el ordenador y la puedo utilizar en el iPad. Como os he dicho en alguna ocasión, soy partner de Clip Studio. Si compráis el programa o os suscribís a través de alguno de los planes que tienen mediante el enlace que os dejo abajo, vais a estar ayudando al canal. Y de verdad que no os recomendaría una cosa si no creo que es lo mejor que hay ahora mismo en el mercado en calidad-precio. Aparte, es el único programa que he logrado que vaya correctamente fluido en mi ordenador. Así que no puedo más que tener buenas palabras para Clip Studio. Igualmente no me puedo ir sin hacer la recomendación musical de esta semana. En este caso voy a recomendaros una canción de uno de mis artistas españoles favoritos. No es otro que Joaquín Sabina. Y bueno, la canción en este caso es Eclipse de Mar, que es una maravilla. Aparte de regalaros unos consejos maravillosos de coloreado casi profesional, pues os regalo una canción maravillosa de el gran Joaquín Sabina. No se puede pedir nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. ¡Hasta luego!